Clínica La Fuente, en la ciudad de Cusco, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el mapeo epitelial. Como ya estábamos mencionando anteriormente, el diagnóstico de keratocono hoy en día, gracias a la tecnología, es un diagnóstico multimodal, ¿no? Entonces tenemos el pentacamo, que ve la cara anterior, la cara posterior, tenemos el Corbis, que ve la biomecánica, pero también tenemos la tomografía, en la cual vemos el mapeo epitelial, y vamos a ver la importancia de esto. Entonces, a manera introductoria, la detección temprana del keratocono hoy en día sigue siendo uno de los principales retos, tanto para el diagnóstico precoz como para la seguridad en la cirugía refractiva. La topografía corneal continúa siendo el estándar actual para el screening de keratocono, teniendo limitaciones en diagnosticarlo en sus estadios iniciales. Entonces, ¿cuáles son estas limitaciones? Las limitaciones, una limitación importante de la topografía es el componente compensatorio del epitelio corneal, que puede modificar su perfil de grosor y enmascarar irregularidades del estroma corneal, pudiendo restablecer una superficie anterior lisa y simétrica. Entonces, en el keratocono tenemos el estroma, que es el que protruye hacia adelante, y en estadios iniciales el epitelio tiende a compensar esto, adelgazándose para poder tener una superficie anterior más lisa. Esto acá reduce la sensibilidad de la topografía anterior para la detección justamente de keratocono en etapas tempranas y subclínicas, ya que los cambios epiteliales preceden a los cambios visibles en la superficie anterior de la córnea. Entonces, el patrón epitelial normal se dice en la literatura que es alrededor de 50 micras, pero no es 50 micras alrededor de todo lo que es la córnea. Este patrón varía entre 50 y 55 micras, sobre todo en lo que es el centro de lo que es la córnea, y está acá, y tenemos que tener en cuenta que es más grueso siempre a inferior y más grueso hacia nasal. Entonces, en el mapeo epitelial, el keratocono leve y temprano puede llegar a ser invisible en la lámpara hendidura, y en los exámenes de topografía corneal puede pasar desapercibido. Hoy en día existe una corriente de poder tratar el keratocono lo más tempranamente posible. Para poder ser más agresivo justamente en este tratamiento necesitamos tener mejores herramientas para poder hacer el diagnóstico temprano del keratocono. Y así es como tenemos el perfil de grosor epitelial. Es la forma más sensible de diagnosticar keratocono y además también nos ayuda a descartar casos sanos donde la topografía anterior podría haber marcado como sospechosa. Existen diversos tipos que hoy en día miden el grosor epitelial. Tenemos el Anterion de Heidelberg, tenemos el Cirro 5000. Nosotros en la clínica usamos este de aquí, que es el MC39 de CSO. Acá la ventaja es que tiene una resolución hasta de 2 a 3 micras, que lo hace ideal justamente para ver el mapa epitelial. Entonces, el mapa epitelial. Esta es una córnea, superficie anterior, superficie estromal, superficie posterior, así es como se ve normalmente la córnea. En keratocono, ¿qué cosa ocurre? El estroma se abomba y protruye hacia adelante, ¿no? Y esto acá es diagnosticado fácilmente como cualquier método de diagnóstico. Sin embargo, en el keratocono temprano, ¿qué es lo que pasa? Es posible que no haya indicios visibles en la superficie anterior, y esto se debe a que a medida que el cono protruye hacia adelante, el epitelio va a compensar. ¿Cómo lo compensa? Se adelgaza justamente sobre esta zona, lo que hace que la superficie anterior aún pueda parecer incluso normal. Entonces, el epitelio esconde el cono del estroma, esconde el cono estromal de la superficie anterior. Por otro lado, también tenemos casos en los cuales las topografías pueden resultar sospechosas con un aumento de la curvatura, pero con un epitelio grueso justamente en el área del aumento de la curvatura. Entonces, aunque la topografía tenga este aumento, si el epitelio ahí está más grueso, esto no es keratocono. Y para ejemplificarlo, esto fue un caso que justamente lo vi el día de ayer, justo antes de venir acá hacia Arequipa, que es una paciente que nos marcó como sospechoso, que ella venía consultando con una cirugía refractiva. Sospechoso, ¿por qué? Porque tenía una elevación justamente inferior a nivel de lo que es la topografía anterior. Sin embargo, cuando hicimos lo que es el examen del MC39 para ver el epitelio, vemos que justamente, no se ve el puntero, justamente en la zona donde tenemos la superficie anterior más elevada, tenemos el epitelio que también es más grueso justamente en esa misma zona. Entonces, de esta manera podemos descartar que no se trata de una ectasia y la paciente fue apto para justamente cirugía. Entonces, ¿cuáles son las características del patrón epitelial en keratocono? En primer lugar, tenemos lo que es el adelgazamiento epitelial sobre el cono.
Este acá generalmente es ubicado inferior o inferotemporal. Entonces, en contraste con las córneas normales, como ya hemos visto anteriormente, el epitelio a nivel inferior debe ser más grueso por lo general. Entonces, si vemos un adelgazamiento epitelial en la parte inferior, generalmente puede estar relacionado al keratocono. El epitelio corneal, además, es más adelgazado hacia inferotemporal. Este acá es reportado como uno de los parámetros únicos que tiene mejor para poder descartar keratocono en ojos normales. Entonces tenemos un adelgazamiento inferotemporal del epitelio, generalmente está relacionado a keratocono. Además tenemos el patrón característico. El patrón característico del keratocono es el patrón de Donat. ¿Qué cosa es el patrón de Donat? Un adelgazamiento central rodeado de un anillo de epitelio más grueso. Esto acá generalmente coincide con la zona de mayor curvatura y topográfica, ¿no? Y la elevación posterior. Entonces tenemos el patrón de Donat que coincide justamente con la zona de mayor curvatura y la elevación posterior. Y los mapas de grosor epitelial también pueden ayudar a identificar keratoconos subclínicos, caracterizados por un adelgazamiento epitelial localizado, ¿no? un adelgazamiento focalizado. Y nuevamente, un epitelio más grueso sobre un área de elevación anterior nos indica que el steepening de la elevación se debe al epitelio y no a una superficie ectásica, lo cual nos ayuda justamente a diferenciar casos sospechosos. Entonces, el epitelio corneal es reactivo, reacciona a lo que ocurre con el estroma, lo que justamente nos ayuda a identificar keratoconos de forma más temprana. Entonces, para ejemplificar esto, voy a presentar un caso clínico que hoy hace aproximadamente un mes. Es un paciente, género masculino, 23 años, acude a la clínica buscando una cirugía refractiva, su vista visual es 20/40, 20/50, su refracción mejora 20/20 ambos ojos, en la lámpara de hendidura se ve todo bien, sus keratometrías bastante normales. Entonces, iniciamos lo que es los exámenes para descartar justamente una ectasia corneal. Entonces, este es el protocolo generalmente que seguimos en la clínica. Primero le pedimos su Petacam. En el Petacam vemos las keratometrías anteriores, la keratometría media, como habíamos mencionado anteriormente, por encima de 47 generalmente se considera anormal o sospechoso, en este caso era 42.8 su keratometría media, su posición más fina alrededor de 530, normal. Cuando pasamos al mapa de curvatura axial, vemos un corbatín ligeramente asimétrico, su diferencia, asimetría entre inferior y superior es de 1.3, sabemos que el corte es a partir de 1.5, no hay un eje desviado, su mapa de elevación frontal para un paciente con miopía generalmente se tolera hasta más 8, él tenía más 4 en su posición más fina, en el mapa posterior su posición más fina tenía un más 13, normalmente para el patrón anormal se considera más de 18, y el mapa de grosor corneal, si bien está ligeramente inferior temporal, el punto más fino está dentro de los rangos normales. Entonces, en rangos generales, en realidad, viendo solamente el número de estos mapas, se ve como una córnea normal. Pasamos al display de Gino Ambrosio. En este caso, uno de los mapas de diferenciación, los mapas diferenciales que se ven bastante bien, todos en sus rangos de verdes, tanto anterior como posterior. Los índices de progresión, aquí lo que marcan es que la media, el corte en la media tiene que ser 1.2. Este paciente estaba justamente en 1.2 y el Artmax, cuando es por debajo de 400, se considera como sospechoso. Además tenemos los valores de D. Para los valores de D generalmente se considera normal por debajo de 1.60, sospechoso por debajo de 2.60, en este caso tenía 2.22, entonces podría considerarse como sospechoso. En este caso le hacemos lo que es el examen de MS39. El MS39 es un equipo que tiene una topografía corneal por anillo displácido y tiene unos CT de alta resolución. Entonces nos da este panel, nos da la superficie anterior, superficie posterior, grosor epitelial, grosor estromal y grosor corneal, ¿no? Entonces lo bonito en realidad también de este equipo es que nos permite disociar la córnea en múltiples niveles, nos permite separar tanto el estroma como del epitelio, ¿no? Entonces, estos son los principales mapas que vemos. Vemos el mapa de superficie anterior, el mapa de grosor epitelial y el mapa de elevación posterior versus normalidad. Entonces, en este caso, tenemos un mapa epitelial sospechoso de keratocono. ¿Por qué? Porque tenemos justamente... Okay, entonces nos permite ver esta zona de adelgazamiento focal
rodeado de un área más gruesa de epitelio. Entonces, y esta zona coincide justamente con la zona de mayor elevación posterior. Además, vemos que está desplazado inferior temporal. Entonces, comparando con las imágenes del Pentacam, tenemos que todos estos puntos coinciden, tanto el de la zona de mayor adelgazamiento de epitelio, elevación posterior y posición más fina de lo que es la córnea. Y este es el patrón típico que llamamos el patrón de Donat, ¿no? Adelgazado al centro y más grueso alrededor. Entonces, esto acá nos confirma de que se puede tratar de justamente un queratocono inicial, subclínico. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, los cambios en el epitelio preceden los cambios de la superficie anterior. Si el epitelio es más adelgazado, si el epitelio más adelgazado se encuentra inferotemporal, está reportado que este es un parámetro crucial para el diagnóstico de queratocono temprano. Ahora vemos el otro ojo, de la misma manera, su keratometría anterior, 43, se ve bastante bien, su posición más fina, 518, normal, mapa de curvatura axial, vemos un corbatín también un poquito más asimétrico quizás, la simetría inferior-superior es de 1.5, o sea, ya nos llama la atención. Su mapa de elevación frontal es más 7, recordemos que es hasta más 8, normal. Su mapa posterior, en este caso sí es más 20. Entonces aquí sí nos llama la atención que hay una elevación posterior anormal, que coincide justamente con la posición más fina de la córnea. 509 coincide el mismo punto con el punto de elevación posterior. Le hacemos también nuevamente su MS39. Vemos estos tres mapas que son los más importantes de los que vemos. Entonces en este ojo es mucho más obvio, ¿no? La combinación de elevación, de una elevación inferior, los mapas de elevación posterior mostrando justamente el ápex inferotemporal. Y aún así recordemos que este es un paciente que tenía queratometrías normales y una paquimetría normal. Sin embargo, el mapa epitelial nos muestra un adelgazamiento focal rodeado de una zona más gruesa de epitelio, el patrón de Donat nuevamente. Entonces esto nos confirma el diagnóstico de queratocono. Bueno, este es el resumen bilateral que nos da el M79. Entonces, en este caso podemos ver cómo el mapa epitelial complementa al Pentacam en el estudio de queratocono. Como he mencionado, el mapa epitelial es un estudio que se complementa con el Pentacam. El screening queratocono es una evaluación hoy en día multimodal. No pienso que esto reemplace a lo que es el uso del Pentacam, pero sí lo complementa definitivamente, porque nos da más información, sobre todo para tener medidas más objetivas y poder tener unos criterios mejores para el diagnóstico de queratocono.